No vamos a hablar de aprendizaje como algo que esté ceñido a una etapa de la vida, sino que el aprendizaje es algo que desarrollamos desde el momento en el que nacemos y que es algo que estamos haciendo justo hasta el último instante. Quiero destacar también que desde la propia Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida hemos participado de forma bastante directa con la Asociación de Programas Universitarios en la elaboración del Plan Nacional. Han participado activamente y han aportado todas sus experiencias y todo su saber hacer. También con el Inserso, que ha estado esta mañana aquí, representado por Manuel. En concreto, en un encuentro que realizamos de la mano de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo, en Santa Cruz de la Sierra, donde pues nos reunimos con toda la red, la Ricotec, una red en la que podríamos decir están representados los insersos, por decirlo de alguna forma, de todos los países latinoamericanos, y entendimos que teníamos que ir de la mano a la hora de hablar de aprendizaje, porque lógicamente los que más saben de aprendizaje a lo largo de la vida en la parte de los adultos mayores, que es la manera con la que se identifican a las personas mayores en estos países, pues evidentemente era esta asociación o esta red. Y en concreto, en aquella experiencia, o desde aquella experiencia, yo me considero un ferviente seguidor de lo que es el paradigma del envejecimiento activo y, por supuesto, de la solidaridad intergeneracional, porque reconozco que hasta entonces no lo conocía. Y reconozco que el envejecimiento activo, aunque lo centramos en los adultos mayores, el envejecimiento activo es algo que deberíamos tener presentes todos, pero desde cualquier rango de edad, porque lógicamente todos desde que nacemos estamos envejeciendo. Ahora mismo, en una conversación que hemos tenido con José Arnay, contaba una anécdota muy curiosa en la cual, evidentemente, cualquiera de ustedes que tenga, me dirijo en este momento a la gente más joven, que tenga un hermano mucho más joven, con una diferencia de unos 8 o 10 años, pues probablemente le considere a él ya una persona mayor. Es decir, que esa sensación de la distancia que existe entre las personas que denominamos mayores existe en cualquier rango de edad. Y en el ámbito de la sociedad, de la solidaridad intergeneracional, pues también he tenido algún pequeño contacto, como por ejemplo una experiencia que se desarrolla en Uruguay, en donde, bueno, pues con este interés que tenemos todos de introducir las TICs en el ámbito de todas las personas, porque están presentes ahí, pues un proyecto muy bonito en el cual daban un ordenador a cada uno de los alumnos para que evidentemente pudiese seguir su trabajo académico, pero ese ordenador se utilizaba en compañía de las personas mayores de su domicilio, es decir, de sus abuelos. Y ahí se establecía una relación intergeneracional de apoyo mutuo. Bueno, una vez más o menos introducido un poco el porqué, de alguna manera nosotros podemos estar ahora mismo aquí, antes de comenzar habría que, utilizando las palabras de Gustavo Bueno, que siempre que un personaje que me imagino que todos conocerán, un filósofo que ha tenido mucha presencia en los medios de comunicación, siempre que empezaba un debate, lo primero que decía era que vamos a concretar de qué estamos hablando, ¿no?, antes de debatir, y vamos a concretar, en este caso, qué es aprender, ¿no? Y quizás utilizando la referencia típica de recurrir al diccionario, aunque no siempre es el mejor lugar para definir los términos, porque evidentemente tiene sus limitaciones y se dirige exclusivamente para un contexto muy concreto, pues tenemos que aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Y, lógicamente, cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, la experiencia es algo que crece con la edad, como es lógico. Y entonces aquí es donde de nuevo vuelven a tener muchísima más relevancia lo que son los adultos mayores, los que son las personas mayores, porque en estos casos la experiencia de vida es muchísimo mayor que la de una persona joven. Pero también quiero aquí destacar que hay que hacer esa diferencia que se resaltaba esta mañana también, en el que nos podemos encontrar con una persona mayor con mucha experiencia y nos podemos encontrar también con una persona mayor con poca experiencia. Luego, esa falta de experiencia que en un momento determinado puede haber tenido por haber estado limitada a un contexto muy concreto, la puede seguir adquiriendo, independientemente de su edad, con el estudio. Con el estudio, entendido el estudio en el ámbito más amplio de todos. El estudio no es solamente el sentarse delante de unos libros y analizarlos, ¿no?, sino la propia vida veremos que también nos proporciona mecanismos de estudio. Pero ¿tenemos derecho realmente a aprender? Y que esta mañana también surgía aquí la cuestión de decir que hay veces que las cosas se hacen y las cosas salen de abajo hacia arriba
y es una de las formas en las que estamos experimentando mayor desarrollo. Es decir, no siempre tenemos que tener a alguien desde el punto de vista gubernamental que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que realmente muchas experiencias de aprendizaje y la gran mayor parte de estas experiencias surgen de movimientos que van desde abajo hacia arriba. Es cierto que también hay otros movimientos de carácter horizontal, en donde podemos aprender de gente de nuestro mismo nivel, bien por profesión, bien por nivel de estudios, etcétera. Y luego viene el tercer nivel, que es el nivel que viene de arriba hacia abajo, en el que las estructuras gubernamentales nos establecen el sistema. Es lo que podríamos conocer como los sistemas de educación reglada. Es decir, los estados, los gobiernos establecen la manera en la que se debe de estudiar y, lógicamente, nosotros seguimos esos sistemas a través de los conocidos como sistemas reglados. Bueno, pues el derecho a aprender existe. Y el derecho a aprender existe incluso en la Declaración sobre el Derecho a Aprender de la UNESCO, en el que se dice que el reconocimiento de ese derecho a aprender constituye un desafío capital para la humanidad. Sin duda alguna, por lo tanto, aprender es algo fundamental. E insisto en subrayar la palabra aprender frente a la palabra enseñar, porque en la palabra aprender hay un ejercicio de esfuerzo y hay un ejercicio de responsabilidad por parte de la persona. Es protagonista de lo que aprende. Cuando establecemos la palabra enseñar, estamos estableciendo una jerarquía en el que hay alguien que enseña algo a alguien. Cuando hablamos de aprender, nos estamos poniendo todos al mismo nivel. Todos tenemos esa capacidad de aprender. Y el alumno aprende de su profesor, pero es que el profesor aprende también de su alumno. Y si encima no nos ceñimos a una enseñanza reglada, nos ceñimos a una enseñanza mucho más abierta, ese feedback o esa realimentación del aprendizaje todavía adquiere mayor valor y mayor protagonismo. ¿Pero qué es ese derecho a aprender? Bueno, pues ese derecho a aprender lo tenemos ahí en la misma declaración, que va desde cuestiones que podríamos denominar de alfabetización, saber leer, saber escribir, cuestiones ya de carácter un poco más íntimo, como formular preguntas y reflexionar, sobre imaginar, sobre crear, a cuestiones más de protagonismo social, es decir, ser protagonista del medio circundante y ser protagonista de la propia historia. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar que, y aquí es donde las autoridades y los gobiernos y los estados tienen la mayor responsabilidad, que es proporcionar ese acceso a los recursos educativos con un objetivo fundamental, que es desarrollar competencias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por eso, hoy en día, tanto los sistemas educativos reglados, tanto en los niveles no universitarios como en los niveles universitarios, han abandonado ya el concepto exclusivo del contenido y se han ceñido en hablar de cuando aprendemos, lo que hacemos es adquirir competencias. Y esas competencias que adquirimos son competencias para la vida. Y, evidentemente, mientras que estemos vivos, y estamos vivos durante toda nuestra propia vida, tenemos la necesidad y la obligación de estar aprendiendo. Por eso el tiempo para aprender, alguien podría pensar que es el tiempo en el que nosotros nos estamos escolarizados en una enseñanza reglada. Pues no, el tiempo para aprender ha comenzado muchísimo antes. Incluso estamos aprendiendo cuando no somos ni conscientes de ello, cuando somos, podríamos incluso llevarnos hasta el nivel de individuos dentro de un feto, pero por no entrar en ese aspecto, en el momento en el que nacemos, los estudios de neurofisiología están estableciendo cómo incluso una persona, en esos estadios tan iniciales de su vida, con la experiencia, desarrolla y favorece el control neuronal, de tal manera que las propias estructuras neuronales son las que se empiezan, mediante un mecanismo de refuerzo, a tomar conciencia, y el propio cerebro empieza a aprender de su propio cuerpo, conoce su propio cuerpo. Y ahí vemos esos movimientos torpes de los bebés, que en realidad son un acto de aprendizaje, de autoaprendizaje. Ellos mueven sus brazos y en ese movimiento de brazos están empezando a discernir cómo en un momento determinado llegarán a poder controlar los músculos hasta unos niveles que les van a permitir articular, como en la edad adulta podemos articular cualquier parte de nuestro brazo. Luego, el tiempo para aprender es toda la vida. Y el entorno es todo entorno. El entorno formal, por supuesto, un entorno reglado en el que nos van a marcar las pautas gracias a la experiencia de las personas que han diseñado esos planes de estudio, pero también es el no formal. El no formal, que tiene una gran ventaja frente al entorno formal, porque mientras que en los entornos formales hay que diseñar unos planes de estudio, eso supone unas aprobaciones, unos estudios, es decir, no es inmediato, en el no formal la inmediatez es muchísimo mayor. Y lo podemos ver en disciplinas que hoy manejamos todos, como las tecnologías de la información y la comunicación, antes de ser enseñanzas de carácter reglado,
Todos esos aprendizajes se realizaron a través de experiencias de aprendizaje no formal. Y además, hoy en día, si nos centrásemos en un ambiente profesionalizador, nos podríamos fijar en cómo los yacimientos de empleo que se están observando se nutren no con personas tituladas en esa especialización, porque no existen, sino con personas que han adquirido esas competencias desde los entornos no formales. Y, por supuesto, el entorno que se llama informal, aunque la palabra tiene otra connotación, pero no es la que se le da en este contexto, sino que el entorno informal es aquel en el que, como el niño que mueve su brazo para aprender a que sus refuerzos neuronales se establezcan, pues tenemos la misma situación todos los días. Todos los días estamos aprendiendo a través de este aprendizaje informal. Por supuesto, la educación para todos, y aquí quiero destacar los programas de educación popular, que, por ejemplo, han sido están siendo tan famosos con la primera frase que poníamos al principio en los entornos latinoamericanos, o la educación social, que se ha realizado tanto también quizás más en Europa, y siempre dirigido a este desarrollo de las competencias para la vida. Si me permiten, voy a citar algunas frases importantes, en concreto esta extraída del libro blanco del inserso del aprendizaje, del envejecimiento activo, perdón, que es de Lourdes Bermejo, diplomada en Gerontología Social, y que es la autora de ese párrafo, en el cual venía a decir que aprendemos siempre y lo hacemos constantemente, incluso sin ser conscientes en lo que hoy denominamos aprendizaje informal. Lo hacemos, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, a través de los sistemas educativos reglados, y lo hacemos de manera flexible. Entonces, entendemos el aprendizaje como el proceso de construcción de conocimiento que incorpora todos los aprendizajes adquiridos durante todo el ciclo de vida y en todo entorno, y responde al concepto de educación para todo, a través del reconocimiento y el desarrollo de las competencias para la vida. En palabras de otra de las personas también bastante destacadas en el ámbito de la educación social, como es la doctora Sofía Valdivieso, que ha participado en varios foros de envejecimiento y de adultos mayores relacionados con el aprendizaje, pues, ¿para qué sirve el aprendizaje a lo largo de toda la vida? Pues contribuye al desarrollo de la democracia, de la justicia y de la equidad. Contribuye también al desarrollo sustentable, a la autodeterminación, a enfrentar las transformaciones y los cambios que afectan a la economía, a la cultura y a la sociedad en su conjunto, y a la creación de un diálogo intercultural dirigido al desarrollo de una cultura de paz. Digamos que el aprendizaje a lo largo de la vida contribuye a todas las facetas que son realmente relevantes en la sociedad y en el individuo. Y evidentemente van dirigidos a esa autodeterminación de las personas a la hora de poder elegir cuál va a ser su futuro. Y volviendo a recordar algo que se dijo esta mañana, futuro tenemos todos, con independencia de la edad que tengamos. El único que no tiene futuro es el que ya no está. En el contexto concreto de los adultos mayores y del aprendizaje de los adultos mayores, bueno, pues aquí es cierto que, utilizando esta frase de Susana Ordano, que es una de las coordinadoras de los programas de envejecimiento activo de la Argentina, dice que hoy es necesario hablar de la persona mayor como sujeto de derechos. Es decir, pensemos que esto está extraído de un país que está en un momento clave en su desarrollo y en proporcionar políticas sociales de reconocimiento. Y por eso tienen que reconocer como parte activa de la sociedad y como ciudadano transformador y responsable de la transmisión, generación y reutilización de conocimientos, como cualquier ciudadano de otras edades. E incluso esta mañana alguien ha comentado aquí que no incluso como cualquier ciudadano, sino más, porque las experiencias y los conocimientos que tiene gracias a todo su desarrollo, tanto profesional como personal, son claves para que no volvamos a caer las personas de menor edad en los mismos errores que han podido cometer ellos en el pasado. Luego, es fundamental que en el aprendizaje a lo largo de la vida los adultos mayores adquieran ese doble papel, tanto de formarse ellos como de contribuir a la formación de los otros, al mismo nivel en lo que podríamos denominar una estructura horizontal como al nivel intergeneracional, teniendo en cuenta ese concepto amplio de la intergeneración del cual también se habló esta mañana aquí, que no son solamente intergeneración cuando pensamos en una persona adulta con una persona joven, sino que también en esos rangos de personas jóvenes o en esos rangos de personas adultas también hay ese diálogo o esa relación intergeneracional.
Bueno, y en todo esto, que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cuál es el papel del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? Bueno, tiene un papel evidentemente normativo en cuanto a poder establecer las líneas de trabajo de todas las autoridades educativas de las diferentes comunidades autónomas en el ámbito español. Y, por supuesto, para ello, en la Ley Orgánica del 2006, la famosa LOE, que es la que está en vigor en estos momentos, pues ya se registra en el apartado 5, artículo 5, apartado primero, que todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida. Luego, el propio Ministerio, a la hora de sacar esta ley, se está comprometiendo con toda la sociedad a proporcionar mecanismos para que los sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida estén. Y aquí, yo, como una de las personas que opinaba esta mañana desde el auditorio, en que decía que es fundamental que toda la sociedad participe y lo que tienen que hacer, en este caso las autoridades académicas y las autoridades gubernamentales, es proporcionar los mecanismos. Y no estamos hablando de un mecanismo de competición entre proyectos. No es mejor las escuelas o las universidades populares que las universidades para mayores, que los centros de educación de personas adultas, que los institutos con enseñanzas a distancia o que cualquier proyecto de ONGs o del ámbito social, sino que todas ellas están aportando algo y lo que hay que hacer es contribuir a través de estos foros y a través de estos mecanismos para aunar esos esfuerzos. Para ello, el Ministerio de Educación, a través de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida, puso hace 3 años, si mal no recuerdo, en marcha un proceso dirigido a la creación de un Plan Nacional de Aprendizaje a lo largo de la vida, y lo que hizo fue, intentó reunir a todos aquellos que tuviesen algo que decir, responsabilidades del ámbito, por supuesto, gubernamental, es decir, otros ministerios, del ámbito social, del ámbito de los sindicatos, la población en general a través de las asociaciones, centros, etcétera, y la idea era buscar una actuación coordinada a todos los niveles, estatal, autonómico y local, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de las personas adultas. Bueno, pues fruto de este Plan Nacional de Aprendizaje a lo largo de la vida, que hubo algunos encuentros en donde me consta que participaron, entre ellos el aquí presente José, participó. Bueno, pues se sacaron una serie de conclusiones que marcaron unos ejes rectores que se centran fundamentalmente en promover un cambio cultural en esta sociedad española que contemple el aprendizaje como un proceso enriquecedor a lo largo de toda la vida, fomentar que el aprendizaje a lo largo de toda la vida contribuya a construir ciudadanía, que es fundamental y que además, en el fondo, si lo pensamos, es también un mecanismo de autoprotección de los propios estamentos gubernamentales, para promover la cohesión social y, por supuesto, la igualdad de oportunidades, aumentar la participación, que es quizás lo más importante, porque realmente lo que se pretende es que todas las iniciativas que van de abajo a arriba trasciendan y sean impulsadas y apoyadas por las organizaciones, en este caso gubernamentales, implicando a la ciudadanía y a la sociedad civil y, por último, identificando aquellas líneas de carácter estratégico que permitan generar una mayor coordinación de los recursos en los diferentes ámbitos, es decir, aprovechar al final los recursos que tenemos a nuestro alcance. Ese es un poco el papel y debo decir que todos este tipo de programas pues tuvieron su presencia allí, pero como todo sucede en política, lamentablemente, cuando ya estaba preparada la ley, cuando la ley ya estaba encima de la mesa de la última persona que tenía que firmarla, se produjo el cambio de gobierno y nos hemos quedado en la situación que sucede con muchas de las iniciativas de este carácter, lo cual no significa que no se vaya a llevar a cabo. Pero sí que quiero trasladar desde aquí, a pesar de estar representando al Ministerio de Educación, que es importantísimo que la sociedad civil en general, a través de las diferentes organizaciones, sean las que dirijan e impulsen, siendo el Ministerio el que tenga que promover un ambiente y, por supuesto, una financiación acorde a estos impulsos. En concreto, yo voy a hablar ahora de una experiencia muy concreta de aprendizaje a lo largo de la vida, una experiencia que está basada un poco en el espíritu, de alguna manera, de sostenibilidad económica, precisamente con el objeto de que, de alguna manera, las desavenencias que se puedan producir en el ambiente político e incluso las situaciones complicadas que puedan aparecer como consecuencia de la crisis económica, etcétera, se han podido mantener a lo largo del tiempo y esperemos que se puedan seguir manteniendo.
En concreto, esta experiencia es una experiencia que se conoce con el nombre de Aula Mentor. Es una experiencia que ha estado presente en esta comunidad autónoma y que quizás alguno de ustedes conozca, porque estuvieron en muchos de los centros de educación de personas adultas, y es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet. En realidad, lo de a través de Internet se lo hemos añadido ahora, porque en realidad la iniciativa comenzó a principios de los años 90, cuando Internet, aún presente ya en algunos lugares, como por ejemplo en los centros universitarios, no al alcance de todos, pero sí que estaba ahí, no estaba al alcance de la ciudadanía en general, y entonces se utilizaban los sistemas que entonces existían, conexiones a través de las redes conmutadas, Ibertex, sistemas bastante antiguos, pero que permitieron ya en su momento poner a disposición de los ciudadanos, a través de unos espacios físicos denominadas aulas mentor, que no se creaban específicamente para esta iniciativa, sino que intentaban aprovechar los recursos que existían en los diferentes lugares y que con el paso del tiempo se ha ido demostrando, sobre todo en esta última etapa en la que ha habido bastante financiación y casi en todos los lugares ha habido un aula de informática, incluso en la asociación más pequeña, reutilizar esos recursos para que pudiesen ser aprovechados, no solamente para un sistema de formación presencial, sino también para un sistema de formación a distancia. En concreto, el sistema comenzó en las aulas de algunas localidades rurales de Castilla y León y se ha ido extendiendo por todo el territorio hasta que hemos conseguido llegar incluso a los países latinoamericanos, en los cuales su realidad, en muchos casos, en aquellos países un poco más destacados, puede ser muy parecida a la que podíamos tener aquí en los años 90. Otros, evidentemente, están más alejados y otros están mucho más cercanos a nosotros. El objetivo del aula mentor es hacer partícipe a todas las instituciones que quieran colaborar para la puesta en marcha de estas aulas y está dirigido, por un lado, al desarrollo de las competencias personales y profesionales. Por eso aquí hay que pensar que el objetivo de este proyecto es dar respuesta a aquellos sectores de la población que necesitan o que buscan mecanismos para encontrar un mecanismo de empleabilidad, bien de manera autónoma, a través del espíritu emprendedor, bien a través de conocer o adquirir nuevas técnicas y nuevas estrategias para poder ser más competitivo en el mundo laboral, pero sin olvidarnos también del desarrollo de las competencias personales, que en otros sectores de la población que no están buscando ese reconocimiento laboral, sí les sirva también. Los pilares de este aula mentor se fundamentan en dos estructuras básicas que son materiales, por un lado, y humanos, por otro. Los pilares materiales son una red de aulas que puede tener cualquier entidad de carácter público o privado, siempre que no tenga ánimo de lucro, y una plataforma que todo el mundo hoy en día conoce, multitud de plataformas de teleformación, esta es una más, simplemente una plataforma que permite subir una serie de recursos para el autoaprendizaje. Y por otro lado, los recursos humanos, el administrador de aula, que será la persona que esté al frente del aula física y que su papel comenzó siendo un papel bastante técnico, ayudar a las personas que no tenían muchos conocimientos en informática, a familiarizarse con los equipos, pero que hoy en día se ha convertido en un auténtico orientador y dinamizador del aprendizaje. Las aulas mentor, que tuvieron mucho sentido, las aulas físicas, que tuvieron mucho sentido al principio de los años 90, porque no todo el mundo tenía un ordenador en su casa, muchos pensaron que con la llegada de los buenos tiempos en donde todo el mundo se compró su ordenador y todo el mundo tenía conexión a Internet, tenderían a desaparecer. Y de hecho hoy en día la mayor parte de los sistemas de formación a distancia son eso, formación a distancia. Sin embargo, en el caso de las aulas mentor, el aula física sigue siendo fundamental porque continúa siendo un elemento socializador. En un aula mentor nos vamos a encontrar a diferentes alumnos matriculados de diferentes cursos, ninguno estará haciendo el mismo curso a la vez, porque en principio sus recursos están en su plataforma, pero el entorno es un entorno socializador, al frente del cual está este administrador de aula. Y luego el tutor, que evidentemente el tutor es un tutor telemático, que cada alumno tiene su tutor, especialista en los contenidos del curso, y que evidentemente establece esa comunicación a través de la plataforma con el alumno para resolverle los problemas, animarle en el estudio y contribuir de alguna manera a que alcance las competencias para las cuales se ha diseñado el curso de formación. Por lo tanto, las aulas físicas, esos espacios, son los lugares donde los alumnos reciben la información, pueden matricularse,
obtienen a través de esa matrícula los recursos que constituyen el curso y al final tienen que hacer, si quieren obtener un certificado de aprovechamiento, que no es un título oficial, lógicamente, porque esto estamos hablando de formación abierta, pues pueden hacer el examen presencial. La idea del examen presencial es simplemente dar fe que la persona que dice que tiene esas competencias, pues es la que está allí. Por lo tanto, cualquier persona desde cualquier lugar puede hacer un curso. La ventaja es que los cursos no tienen fechas de inicio y fin. Hoy puede empezar un alumno un curso, mañana ese mismo curso lo puede empezar otro alumno, lo cual está especialmente dirigido a la población adulta, la cual, bien porque su situación familiar, bien porque su situación personal le impida planificarse lo suficiente como para poder hacer, como en la enseñanza reglada, pues matricularse en unos periodos que pueden ser septiembre, que puede ser el mes de febrero, dependiendo del sistema de educación. En el caso de la plataforma, pues una plataforma ni mejor ni peor que cualquiera de las otras plataformas que seguramente muchos de ustedes conozcan, donde se encuentran los recursos, que son fundamentalmente los contenidos de diferente naturaleza, junto con las actividades, donde el alumno tiene acceso a todo este material de carácter multimedia, y el tutor, a través del cual, mediante las herramientas de comunicación, foros y mensajería, pues puede comunicarse con él. La estrategia de aula mentor, por lo tanto, va dirigida a contribuir en el aprendizaje a lo largo de la vida de la población adulta y se basa fundamentalmente en esos elementos que aparecen resaltados en la diapositiva, como son la flexibilidad, empiezo el curso cuando quiera, estoy haciendo el curso el tiempo que necesite, no tengo por qué estar un mes, 2 meses, si necesito estar 4 meses, estoy 4 meses haciendo el curso, marco el ritmo que necesito. Los recursos son específicos, es decir, los cursos de aula mentor, todo el material se ha desarrollado en el ámbito del Ministerio de Educación para este proyecto en concreto. No se ha reutilizado ningún material, salvo que fuese material de suficiente calidad, pero siempre adaptándolo a la población a la que va dirigida. Se basa en la idea de la sostenibilidad que apuntaba al principio, por lo cual los alumnos pagan una matrícula que sirve no para que el Ministerio de Educación gane dinero, ni para que las entidades que tengan un aula mentor ganen dinero, sino que sufragan los gastos de la tutoría. Y para que tengan el dato concreto, son a día de hoy 24 € al mes lo que paga un alumno por un curso, lo cual le da derecho a tener acceso a todos los materiales del curso y tener acceso a la atención tutorial. Es una cantidad que en principio permite sufragar los gastos de la tutoría gracias a que los tutores son colaboradores profesionales de diferentes ámbitos, la mayor parte procedentes del ámbito educativo, pero también de otros ámbitos, porque la oferta educativa de aula mentor es muy amplia. Y de esa manera conseguimos que no dependa de que el Ministerio de Educación o las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas consideren interesante reservar presupuesto o no hacerlo, sino que conseguimos la sostenibilidad a través del propio sistema. Y, por supuesto, se basa en la profesionalidad de los administradores y la dedicación de los tutores. Esto es lo que constituye un ejemplo que no es ni mejor ni peor que otros de los múltiples ejemplos y de las múltiples iniciativas que se han puesto hoy aquí durante la mesa anterior, en la que teníamos experiencias de centros de día, experiencias de centros de educación de personas adultas, donde realmente incluso Aula Mentor es una oferta formativa adicional, porque la idea no es competir, sino la idea es proporcionar recursos. Si una persona puede asistir a un curso presencial, lo mejor es que asista a un curso presencial, por supuesto, pero si no tiene mecanismos por cuestiones de horario, por cuestiones de ubicación física de asistir a un curso presencial, ¿por qué no asistir a un curso a distancia? ¿Y por qué no disponer de una oferta amplia de cursos a distancia? Pero también vimos o conocen otras experiencias, como son los programas para mayores de las universidades, que evidentemente están proporcionando un nivel importantísimo y lo que necesitan es ese reconocimiento institucional que está también, es cierto, de la mano del Ministerio de Educación y que es su responsabilidad el dar ese reconocimiento a la gran labor que todos los responsables de estos programas están poniendo en marcha, sin olvidar, por supuesto, a las universidades populares, a las ONGs que se dedican a la educación e incluso a las fundaciones, ¿no?, cuando lógicamente trabajan en pro de la sociedad y no buscan simplemente dar su imagen de marca. Simplemente creo que no habrá internet aquí.
No. Simplemente les invito, si hubiese internet aquí, les podría mostrar un poco la oferta formativa, pero bueno, hoy en día la dirección de acceso es bastante sencilla, son www.aulamentor.es y ahí tienen toda la información de los materiales, de los cursos, pero no quiero tampoco que parezca que vengo a vender el proyecto de Aula Mentor, porque el objetivo del proyecto de Aula Mentor no es venderse como tal, sino lo que vengo es un poco a destacar la importancia de hacer proyectos que vayan de la mano de la sostenibilidad y de la responsabilidad social hacia los colectivos a los que nos dirigimos, centrándonos fundamentalmente en que lo importante es saber que aprendemos siempre y que aprender es una responsabilidad personal y colectiva, porque supone un esfuerzo por parte del que aprende que cuando se hablaba en términos de enseñanza-aprendizaje parecía como que en realidad el que aprendía era un sujeto pasivo y en el aprendizaje el que aprende es el sujeto activo, es el sujeto protagonista del aprendizaje. Muy bien, pues un aplauso para Joaquín, ¿no?